La Listo, primera hermano. pregunta. Miren familia, ella se llama Mirelli y ella es una persona que buscó ayuda normal, me escribió así como usted también lo hizo. Igual. Entonces Mirelli, y mire el tiempo, porque ella no tiene un mes familia, ella no tiene un mes ni 2 meses. Ella, me acuerdo tanto que yo empecé el ministerio, este ministerio que Dios me dijo bueno, que empezara con ustedes de manera virtual, fue en septiembre, pero del año 2023. En septiembre del año pasado yo cumplí un año. Y me acuerdo tanto que ella entró un noviembre. ¿Cierto, Miralle, que usted entró un noviembre? Sí, así es, hermana. Un mes de noviembre. Y o sea que ella tiene un mes Un y año. 3, un mes, oíme, un año y 3 meses buscando el rostro de Dios, para que ustedes se den cuenta que no fue ni en un día ni en dos. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Mire el Jim. ¿Cómo usted, en qué situación estaba usted cuando me escribió? Cuando me puso en Ajá. contacto, ¿cómo se encontraba usted anímicamente? Todo. Sí, buenas tardes a todos, hermanos. Cuando yo busqué a la hermana, estaba como muchos de ustedes desesperadísima, con mil problemas, incluyendo deudas, desesperación, problemas familiares, enfermedades en mí. Habían muchas cosas que les digo que yo estaba al borde de la desesperación. Mi vida ya estaba tomando otro giro cuando yo encontré por una compañera que me dijo que conversaba con la hermana y yo empecé de una. Apenas ella me dijo que existía esa persona, yo le escribí y le dije que necesitaba ayuda. Bueno, como les dije, en ese momento que me comuniqué con usted, yo estaba muy desesperada. Los problemas, lo que tenía en cantidad era deudas, hermano. Deudas en cantidad que ya ustedes muchos podrán entenderme que ese es un momento de desesperación donde ustedes sienten que no hay salida, donde no hay salida, donde todas las puertas se cierran, donde una persona le pide que le pague, otra persona también, y no tener para pagar, aún teniendo un sueldo, es muy difícil. Y yo cuando ustedes piden oración, yo los entiendo porque yo estuve en ese momento. Yo estuve en esa desesperación horrible que yo sentía que el mundo se me venía encima. Al conocer a la hermana Yurani, en la primera oración que ella hizo, ella me dijo algo que marcó mi vida para siempre y fue que Jesús me perdonaba mis pecados. Ese momento fue maravilloso porque nadie me había dicho nunca que Jesús me había perdonado mis pecados. Desde allí mi vida cambió por completo porque todo lo que ella me decía que hiciera, que leyera la palabra, que orara, que fuera a la iglesia, aunque mi familia no quería que ir a la iglesia conmigo, había momentos donde yo me sentía triste porque yo decía, ¿por qué mi familia no quiere ir a la iglesia? Pero yo me iba sola, yo ayunaba, yo empecé en oración, me levantaba a las 3 de la mañana con ellas y no crean que fue fácil, porque cuando yo entré a estar en comunicación con nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, fueron cuando las cosas empeoraron. Todo empeoró, todo se puso peor. Así es, hermana. Sí, familia, mire, sí, cuando yo conocí a Mirelle por primera vez, así como ella está hablando, ese eh, timbre de voz con la que usted está escuchando hoy, así no hablaba ella, decaída, o sea, mejor dicho, ella hablaba llorando, la situación tan tremenda por la que estaba pasando. Y yo le diga a Mirelle, bueno, eso, que no se preocupe, le di la solución, la que le doy a ustedes. Yo le dije, Mirelle, lo que tiene que hacer usted es leer la Biblia. Yo le dije, Mirelle, lea la Biblia todos los días de manera ordenada. Yo le dije, empiece por los salmos, Mirelle. Empiece por los salmos, Salmo 1, Salmo 2. Todos los días no deje de leer la Biblia. Entonces yo le digo a Mirelle, y siga orando, hablando con Dios, y vaya a la iglesia que usted asista. A cualquier, donde usted asista, vaya, que Dios no es religión, le decía yo a ella.
Y yo le decía a Mireldi, pero algo sí le voy a decir a usted. No va a ser fácil. Y cuando usted se coloque la armadura y empiece a buscar de Dios, realmente a usted se le van a empeorar las cosas 5 veces más. Dicho por Mireldi, usted lo acabó de explicar, Mireldi dijo que ahí fue donde se le empeoró más la situación. Bueno, Mireldi, hay algo aquí en Mireldi, familia. Deudas, lo que más tenía ella era deudas, a pesar de que ella trabajaba y su esposo trabajaba, cada quien tenía un sueldo y aún así podían darse lujos, podían, bregaban para muchas cosas, para la comida, me decía ella, para todo, llegaban la gente a cobrarle a ella, y de dónde iba a pagar. Y cuando Mireldi, como fue hace bastante Mireldi, ojalá usted me acuerde, cuando usted empezó, disculpe familia, ¿qué hubo en Mirelli? Yo le dije, lea la Biblia, los salmos todos los días. Mirelli empezó a cumplir y a obedecer. Y Mirelli empezó a leer la Biblia todos los días. En ese caminar con Dios, en esa búsqueda de Dios, de levantarse a las 3 de la mañana, de pagar un precio, porque obviamente hay que ponerle su parte, se le empeoró la situación, pasó una situación muy difícil. ¿Con quién empezamos? Con Mirelli, con su esposo, con su niña, o con su hija mayor, o con qué. Cuente a ver como usted quiera. ¿En qué área se te levantó el enemigo? Cuente todo lo que el enemigo hizo. Sí, bueno, para no hacerle tan largo todo, hermanos, mis hijos se me levantaron. Yo tengo hijos ya grandes, adolescentes. Ellos se levantaron horrible. Ellos se pusieron groseros, altaneros. Yo lloraba. Me decían cosas que me hacían mucho daño en ese momento, porque yo todavía no conocía todo el camino de Dios, pero yo sabía que todo eso era parte del enemigo. Un día yo le dije a mi hijo, yo no voy a pelear contigo, porque yo sé que no eres tú. Yo sé que es el enemigo que quiere que yo caiga en esto y no voy a pelear contigo. Mi hijo se quedó pensando y se fue. Ahí él bajó, de allí él bajó. De allí mi esposo, lastimosamente, mi esposo de la desesperación porque nosotros empezamos a pelear, que les digo, a pelear muchísimo. Si antes discutíamos por cosas pequeñas, empezamos a discutir por cosas mayores. Mi esposo intentó quitarse la vida, mi esposo intentó quitarse la vida. Fueron cosas que fueron muy tristes para mí porque yo estaba buscando de Dios. En mi casa solamente yo estaba buscando de Dios. Más nadie estaba buscando de Dios. Era Dios conmigo y el resto en contra. O sea, que no tenía a nadie que estuviera en mi casa, que yo dijera, voy a hablar contigo, con la única que hablaba era con la hermana Yuranis. De allí en febrero, desde noviembre, en febrero, a mi hija pequeña tuvo una convulsión. Mi hija pequeña convulsionó de una manera horrible. Yo sentí algo muy feo que entró a mi cuarto el día ese que ella convulsionó. Mi esposo estaba desesperado, corría, lloraba, hermanos. Lo único que salía de mí adentro era orarle a Dios y decirle a Dios que Él tenía el control y que todo lo que le estaba pasando a mi hija, Él lo tenía en control, que nada malo iba a pasar. Mi hija perdió el conocimiento. Mi hija se le murió, tiene 5 años. Para ese entonces, mi hija solamente tenía 4 años. Mi hija se le murió en los brazos, como nosotros decimos que se le murió porque ella quedó totalmente sin signos en los brazos de mi esposo. Disculpe, Nosotros paremos aquí. Miren familia, cuando yo les digo a ustedes que cuando busquen de Dios y empiecen a leer la Biblia y empiecen a colocarse la armadura, el enemigo se les va a levantar 5 veces más porque eso está escrito. Ustedes se han dado cuenta que a Mirelli se le levantó terriblemente. A Mirelli se le olvidó decir el esposo, no me acuerdo tanto que yo quedé impactada también. Él intentó quitarse la vida. Bueno, como nadie te conoce ni nada, Mirelli, no importa, intentó quitarse la vida con un arma, con una pistola, así como hablamos acá. Y dice Mirelli, ella me dijo a mí
Yo no sé si fue Mirelli que la mano se le tembló o se le cayó la pistola. Me Y acuerdo. él volvió en sí y él dijo que él no podía hacer eso porque Dios, él sintió como la mano de Dios en ese momento. Él me decía así, yo sentí la mano de Dios en ese momento, y yo intenté eso y yo lo que hice fue que la guardé. Sí, vio familia, miren, Dios obró ahí para que el enemigo no tocara la vida del esposo de Mirel. Y mira la guerra que le estaba haciendo el enemigo a Mirel. Y obviamente eso lo hizo fue Dios, obviamente lo hizo Dios. Y con la niña, ya se dieron cuenta, todavía se le levanta, el enemigo no pudo con Mirelli por medio del esposo. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Vamos a darle donde más le duele, vámonos por la hija de 4 añitos. Escuchen familia, la niña se murió en los brazos del esposo de Mirelli. ¿Por qué decimos con plena seguridad que murió? Por lo siguiente que va a contar Mirelli. Sí, cuando estábamos en el hospital, la niña despertó y ella llorando, ella me dice, mamá, yo fui al cielo y vi a papá Dios. Cuando ella me dice, yo fui al cielo y vi a papá Dios, fue cuando yo más lloraba, porque yo sé que yo estaba en oración. Y al ver a mi hija en ese estado y que ella me diga que vio a papá Dios, ella no me podía mentir. Era una niña de 4 años que tan siquiera ni ella conocía a papá Dios porque era yo el que apenas lo estaba conociendo, apenas lo estaba buscando. Yo lloraba desesperadamente. Mi hija le hicieron una cantidad de examen ese día, me le dieron salida a los 2 días. Cuando nosotros estábamos en casa, mi hija me recuerda y me dice, mamá, ¿dónde está papá Dios? Y yo le digo, mami, papá Dios está aquí cerca de nosotros. Y ella me dice, mamá, papá Dios dice que estemos atentos. Palabras que yo nunca he practicado en mi casa porque son palabras atentos. O sea, no le podía de haber dicho yo esa palabra a ella, pero ella sí me dijo, mamá, papá Dios dice que estemos atentos. Y eso quedó en mí de una manera impresionante porque yo sabía que Dios estaba obrando en mi hija en ese momento. Familia, miren, ¿por qué decimos que la niña se murió? Porque Mirelli lo vio con sus propios ojos que se le fue en los brazos del esposo. Ella se murió, a Mirelli se le olvidó este pedacito. Mira que a mí no se me olvida nada de lo suyo, Mirelli. La niña dice, Mirelli me contó que la niña dice que ella estuvo en el cielo, así como dijo Mirelli, pero que ella, no sé, Mirelli, si me estoy equivocada, acuérdame que ella estaba volando y que Dios le, Papá Dios le cortó las alas. la niña le dijo a Mirelli que papá Dios le había cortado las alas porque ella tenía que volver a la tierra, ¿cierto, Mirelli? Así es, hermana, así es. La niña se había muerto, se había ido. Y luego cuando Mirelli me dice que la niña le dijo a ella que le había cortado las alas porque tenía que volver a la tierra, pues ahí fue donde la niña despertó. Y la niña decía a Mirelli, papá Dios dice que estemos atentos. O sea, eso no es un vocabulario de un niño de 4 años. Obviamente Dios habló por medio de esa niña, que estemos atentos. O sea, tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Continúe. Mire, mire cómo se le levantó el enemigo a ella. Y mira, y lo más bonito es que Mirelli, ella me escribía y mira, esto y lo otro. Yo, Mirelli, tranquila, tranquila, porque Dios tiene control. Y Mirelli, mi familia, sí, por esa situación por la que estamos pasando, Mirelli no dejaba de leer la palabra, ¿cierto, Mirelli? Así es. Ese día que nosotros llegamos a casa, mi esposo se tenía que ir, yo quedé sola en casa con mi hija en la noche. A las 3 de la mañana nos levantamos a orar, usted, oramos a las 3 de la mañana ese día. Después que mi esposo, era un sábado, amanecer domingo, y mi esposo se fue y cuando terminé de orar con usted, yo sentí que algo muy feo cayó arriba del techo, algo horrible. Yo sentía mis piernas como si yo hubiese tenido una lucha incansable. Yo oraba,
Yo puse canciones cristianas y lloraba y aún así yo sentí esa pesadez en mi cuerpo. Cuando yo terminé, que ya eso peleó conmigo, mis piernas estaban como si yo hubiese caminado millas, como si yo hubiese caminado horas. Y yo le dije a Dios en ese momento, Padre, yo voy a buscar de ti. Yo voy a buscar de ti, aunque el enemigo se levante, muchas veces yo seguiré buscando de ti. Y yo voy a ir a la iglesia cristiana, porque siento que allí es donde yo te voy a conocer realmente. Ese domingo me levanté con mi hija, recuerdo súper temprano, a pesar de haber luchado todas las madrugadas, me levanté temprano y me fui a una iglesia cristiana, que es a la que estoy asistiendo. Muy bonito el encuentro con Dios, es algo inexplicable, maravilloso. No les digo que las pruebas han parado, no han parado las pruebas, pero he aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. He aprendido a luchar contra cada cosa que se me levante y a decirle a cada una de esas cosas que se me levante que tengo un Dios maravilloso, que si no me abandonó antes, no me va a abandonar nunca. Y que venga lo que venga, yo saldré victoriosa de eso porque Dios está conmigo cada día de mi vida. Amén. Miren, y miren familia, no pudo, el diablo no pudo, el diablo no logró hacer que Mirelli dejara de leer la Biblia y dejara de buscar a Dios, no pudo metiéndose con el esposo, no pudo con la niña de 4 años, al contrario, más bien se enamoraba más de Dios, porque Dios más bien la impresionó a ella por medio de la niña. Aún así, entonces se metió con su hija mayor, ¿cierto, Mirelli? Cuéntelo de la Sí, ventana. sí, mi hija sentía en la ventana algo, ella sentía en la ventana algo que le estaba molestando. Bueno, la idea que mi hija, ella sí estaba viendo el cambio, ella me decía, mamá, cuando tú vas a la iglesia, en casa se siente una paz, en casa se siente paz y ella se fue contagiando de esa paz. A pesar de que el enemigo, como ya veía que no podía tocarme a mí, lo iba a hacer con mi hija hoy día está en la iglesia, va conmigo a la iglesia, vamos los días de semana y vamos los domingos a la iglesia. Pero él se le quiso empezar a molestar a mi hija apareciéndose en la ventana, molestándola, ella no podía dormir, ella no podía conciliar el sueño. Una bruja, ¿cierto? Que ella amaneció. Así mismo es, toda amaneció toda morada, como si hubiesen peleado con ella, aruñada, porque ella amaneció así un día. Mirelli, sí vio familia, qué tremendo, ¿no? Se le empeoró la situación a Mirelli. Mirelli, ¿usted se acuerda qué le dije yo a usted cuando usted me contó lo de su hija, que una bruja, que amanece morada, que aruñada? ¿Cuál fue mi respuesta hacia usted? Vamos a ver si usted se acuerda. Yo sí me acuerdo. Yo creo que no recuerdo, hermana, qué pena. No importa, yo sabía, no se preocupe, tantas cosas que le pasan. ¿Sabes qué le dije yo a ella, familia? Yo le dije, Mirelli, me da muchísima felicidad y Dios es Sí, bueno. En vez de decirle a Mirelli, Dios mío, vamos a pelear, vamos a guerrear, yo le dije, me siento feliz de que le esté pasando esto a su hija porque Dios es muy bueno, porque con esta situación que le está pasando a su hija, el enemigo cree que la va a molestar a usted, cuando en realidad lo que va a hacer es que su hija busque de Dios. ¿Cierto, sí, Mirelli? Y así sí. pasó. Familia, mire, lo que me gustaba de Mirelli, porque ella fue muy obediente leyendo la palabra, a pesar de todo lo que le pasó, que está contando es rápido, por encima. Eso que ustedes han escuchado de Mirelli, ella decía, yo tengo una paz, estoy viendo unos días tormentosos, se me ha levantado el enemigo, pero la paz que yo siento, porque yo sé que mi papá me va a respaldar y está conmigo, va a pelear conmigo y el enemigo no va a poder conmigo. A pesar de que ella lloraba, familia, ella lloraba, ella sufría, ella se entristecía, obviamente, pero ella me decía, yo tengo una paz. Yo le decía a ella, esa es la paz que te da nuestro Señor Jesucristo. La paz que no la da el mundo, la paz que habla de la Biblia, la que pasa todo entendimiento, que aunque se te ponga el mundo encima, usted sienta esa paz.
y esa confianza. Quiero aclarar algo acá, familia. Ya casi vamos a terminar. Quiero aclarar algo acá. Cuando dice Miguel de que ella fue a la iglesia cristiana, no estamos impulsando a que usted tenga que ir a una iglesia cristiana. Mirelli cuando empezó conmigo, ella iba a las misas y a las misas. ¿Y qué le decía yo a Mirelli? Vaya a misa todos los domingos, y todo que usted vaya a adorar a Dios, vaya, vaya. Ella duró un buen tiempo yendo a misa. Que el Espíritu Santo de Dios le puso a ella en su corazón, porque yo le dije a ella, si usted quiere, busque una iglesia cristiana. Y ella iba a misa, y a mí me daba alegría eso, Miguel, y gracias, y ella alababa a Dios en la iglesia. Que el Espíritu Santo de Dios le puso a ella en su corazón buscar una iglesia cristiana y quedarse ahí es otra cosa. Entonces, usted no se preocupe, usted si va a misa, vaya a misa, que va a culto, Dios no es religión, el Espíritu Santo hará la obra en usted y te dejará en el lugar donde Él te quiera ver. ¿Cierto, Miguel? Que yo nunca le Así dije es, nada. así es. Hermana, quería contarle algo a los hermanos un momentito, si se podía. Yo estaba teniendo un dolor hace poco en la parte de la espalda. Hace 2 días me entregaron un diagnóstico. Tengo una inflamación en el pulmón, según los doctores, pero yo sé que soy hija de Dios y soy sana y bendecida. Sí me haré los estudios porque es un dolor muy fuerte que estoy sintiendo y sé que el enemigo todavía no ha terminado conmigo, pero sé que algún día se va a cansar Amén. y que todo lo que está permitiendo Dios en mi vida es para su gloria y para su honra. Que Amén. aunque tenga un diagnóstico, Él es el único y el último que tiene la palabra sobre mí. Y por eso se los digo a las hermanas y a los hermanos que están aquí esta noche, que no es fácil, pero es hermoso buscar de Dios. Es hermoso decirle al enemigo, haz lo que quieras, que yo no voy a bajar la guardia. Lean la Biblia, es maravilloso leer la Biblia. Yo tengo una Biblia nueva, la compré hace poco, es hermosa, pero es muy lindo sacrificarse para tener la palabra de Dios como Él lo manda. Así que quiero que sepan que aunque ustedes no vean salida, Dios está con ustedes. Y si ustedes le obedecen de verdad y hacen lo que Él dice, ténganlo por seguro que así como yo he salido de todas estas pruebas, de esta en la que estoy, tengo la certeza de que voy a salir victoriosa. Amén. Familia, así quiero que ustedes estén así, como ella. ¿Y cómo lo va a lograr usted? Pues obedeciendo y leyendo la Biblia y todo. Miren, miren otro testimonio de las deudas. Las deudas, ella tenía muchas deudas, aunque no las todas, pero Dios hizo algo muy grande con ella en las deudas. ¿Qué fue, Miren? Sí, cuando yo empecé, yo tenía muchas deudas, como le dije. Eh, Hubieron deudas que fueron perdonadas, personas que nosotros ni creíamos. Cuando les decimos de deudas, son miles de dólares de deudas. No hemos terminado de pagarlas, no hemos terminado en un año, pero hemos visto la gloria de Dios en cada una de ellas. Hubieron personas que nos congelaron los intereses, que nos dijeron, les voy a cobrar tanto, nos van a pagar tanto por quincena y así van a culminar las deudas. El año pasado pagamos 3 deudas, en un año pagamos 3 deudas. Así hemos ido bajando todas las deudas que nosotros teníamos un cuaderno donde anotamos, porque sabemos que a Dios le gusta el orden. Anotamos todas las deudas en un cuaderno, íbamos anotando lo que íbamos pagando. Teníamos 4 hojas que pagamos de deudas el año pasado y este año solamente tenemos una y confiamos en nuestro Padre Celestial que esa deuda la vamos a terminar de cancelar este año en nombre de Dios. Amén. Miren familia, le perdonaron los intereses sin Mirelle írseles a humillar a la gente. No, por favor, no me cobres los intereses. Y mira, ella no le fue allá a llorarle a la gente. Dios puso eso en las personas para que ellos mismos le perdonaran y les facilitaran una forma de pago. Mire qué lindo familia. ¿Quién hizo eso?
Dios. Pero obviamente miré buscando el rostro de Dios, aunque el enemigo se le levantó. Y otra cosa que a mí me impactó mucho, que a mí me dio mucha alegría, empezando mi vida de caminar en obediencia, buscando a Dios, el esposo se levantó todo, lo mejor dicho, hasta vecinos, familia, de todo en contra de ella. Y ella no le importaba, ella decía, no importa. Y seguía leyendo la Biblia y seguía. Yo le decía, eso me bendiga, hágale que la bendición suya está pronto. Y ella no dejó de leer la Biblia y no la ha dejado y no la dejará nunca. Como dijo Mirelgi, ahorita menos dejo de buscar a Dios. Mirelgi me dijo algo a mí ya hace rato, tenía como apenas uno, no sé si ya tenía el año o un par de meses. Mira, Mirelgi, cuando usted me dijo que tenía tantos años que ustedes no salían ni a comerse un helado ni a pasear, ¿se acuerdan? Así es. Sí, el año pasado, en diciembre, nos fuimos a pasear, alquilamos un carro, ¿Qué nos pasó? fuimos a... Fue el año El, pasado. sí, sí, fue en el año que nosotros estábamos conversando, cuando empezamos con usted, en el 23. Empezando Sí, apenas. sí, el 23, a finales del 23, nosotros nos fuimos, alquilamos un carro, empezando, nos fuimos a pasear. Las bendiciones sí han venido, las bendiciones han venido muchísimas, estamos arreglando nuestra casa, este año logramos pintarla, podemos salir a pasear ya en las quincenas. Ay, eh, disculpa, miren, acá a mí me encantó esto. ¿Cuántos años tenía usted de no pegar siquiera un ladrillo en su casa? Que usted a mí me lo dijo, ¿se acuerda? Más de 5 años, mucho más de 5 años, y teníamos 5 años que no la pintábamos porque no nos alcanzaba el dinero. Y este año, gracias a Dios, en diciembre logramos pintar nuestra casa. Y no le digo que tenemos una gran casa, pero tenemos una casa bendecida por Dios, que es lo más importante. Hermana, les iba a comentar a los hermanos que están allí que un día yo estaba tan desesperada que yo me arrodillé en mi cuarto y yo le dije, mira, enemigo, si tú te quieres llevar a mi esposo y papá Dios, si tú no quieres que él esté conmigo, entonces déjalo que se lo lleve, pero yo no voy a dejar de seguir orando ni leyendo la palabra. Ese día yo me levanté y dije, ay Dios mío, ¿ahora qué tú decidirás? Pero ustedes saben qué, mi esposo es una persona que me está acompañando a la iglesia. Nosotros vamos a la iglesia, mi esposo trabaja lejos, pero cuando él viene vamos a la iglesia los domingos, conocemos a los hermanos, estamos muy felices. No les digo que no hay discusión, sí las hay, pero cuando Dios está en el centro de nuestro hogar, todo se empieza a manejar de una forma diferente, porque problemas hay, pero hay que tener a Dios en el centro del hogar y en el centro de nuestro corazón para que todo camine según la voluntad de Dios. Miren qué lindo, familia. O sea, imagínense cómo sacó Mirel de la espada y le voló la cabeza al demonio diciéndole, ¿te quieres llevar a mi esposo? Llévatelo, que si es la voluntad del Padre quitármelo, pues que me lo quite. Pero yo no dejo de buscarte a ti, Padre. Imagínense. ¿Qué machetazo sacó? Fíjate, Colombia, qué machetazo. Con eso le bajó la cabeza. Diría el demonio, no. Yo con Mirel realmente no. No lo quería porque me lo dejó. Más bien, más bien Dios se lo mandó para la iglesia y la está acompañando a usted. Así Era es. imposible, Mirel, que ni oraba con usted, ¿te acuerdas? Así es. Imagínense, familia. Bueno, familia, terminemos acá. Después seguirá testificando Mirelgi. Mirelgi, muchísimas gracias, Mirelgi. Y ahí seguimos conectados, Mirelgi, ¿ya? Ya puede cancelar el micrófono. Si quiere decir algo para terminar aquí a sus hermanos, lo puede decir, ¿ya? Que no pierdan la fe, que se aferren a Dios con todas las fuerzas de su corazón y verán cosas maravillosas. Aunque ustedes no vean una puerta abierta, Dios tiene esa puerta un poquito más adelante abierta para ustedes. Tengan Y que fe, no, no la pierdan, y que no dejen de qué. de leer la Biblia. Eso es lo más importante. Al principio, ahí escuché, hermana, leí que una hermana dice que no le nace, no es que no le nace, sino como que no es para ella leerla.
Yo al principio cuando empecé con usted, yo me dormía orando porque ese enemigo no me dejaba concentrarme. Y cuando empezaba a leer la Biblia me daba esta pereza, y perdóneme, hermano. ¿Sí? Pero yo dije, no, yo voy a leer la Biblia. Yo amo leer la Biblia, amo conocer. Y cuando yo veo que otras personas hablan tan bonito de lo que está en la Biblia, digo yo, bueno, yo también para poder saber tanto, yo necesito leer. Y encontramos tanta respuesta de Dios allí. Lean la Biblia, hermanos. No dejen que el enemigo los venza. Amén. Yo familia que Mirelli bregó para leer la Biblia, ella no podía leer la Biblia, bregó mucho, pero ella derribó ese obstáculo, familia. Así que para adelante, bueno, me alegra mucho, espero que este testimonio les levante ese ánimo y al salir de esto digan, me voy a poner a leer la Biblia. Un versículo mínimo aunque sea. Mire que Mirelli ya acostumbró su espíritu, ya no puede dejar de leer la Biblia. Después escucharemos más testimonio, familia. Ahora sí vamos a orar. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Leer la Biblia, familia. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por este testimonio, Padre. Toda la honra, toda la gloria es tuya, Padre, porque tú todo lo hiciste, Padre. No fue Mirelli ni fui yo, Padre. El hombre no lo hizo, Padre. Lo hiciste tú, mi Dios Todopoderoso, Señor. Y así como tú lo hiciste conmigo una vez, Padre, porque empecé a leer tu palabra, caminar en obediencia. Así mismo. Lo hiciste con Mirelli, Padre, lo estás haciendo y lo seguirás haciendo. Asimismo, Padre, te ruego en el nombre de Jesús, asimismo lo harás con esta mujer y este hombre que está escuchando, Padre, esta oración, Padre, este testimonio. Ayuda a los Espíritus Santo, aquel que no se ha acostumbrado a leer tu palabra, que no ha podido, que le da pereza, Padre. Ayuda a los Espíritus Santo, dales un empujón para que derriba todo obstáculo, Padre amado Señor. Solo así esa bruja caerá a tierra, solo así la hechicera caerá a tierra, solo así esos demonios dejarán de atormentar la vida de esta mujer y de este hombre, sacando la espada del Espíritu Santo. Esta es la única solución, Padre. Por eso yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a esta mujer y a este hombre a que se levante y se coloque la armadura y lea tu palabra y la estudie, aunque sea un versículo mínimo. Espíritu Santo, tócalos. Tócalos, Espíritu Santo, inquiétalos, desespéralos a que lean un versículo al menos, Padre, Señor, te lo ruego, tú eres el que nos ayuda, Espíritu Santo.